El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez de que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes, que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando, escuchando su palabra, leyéndola, alimentándonos de esa palabra que tiene vida. Queridos hermanos, vamos a ver qué mensaje nos trae el Señor en el Evangelio del día de hoy. Vemos aquí que el Señor nos da dos ejemplos de la semilla, cómo crece sin que nos demos cuenta. Son solamente dos ejemplos, pero existen muchos más ejemplos que Jesús por medio de parábolas nos ha ido diciendo, ¿no? Aquí vemos que dicen en cómo podría hacer comparación del reino de Dios y habla de la semilla que es esparcida en la tierra, sea de noche o de día, y la semilla brota y crece sin que sepamos cómo. Así es, nosotros podemos haber observado la naturaleza, hermanos, qué maravillosa, cómo crecen las plantas, cómo crecen las flores, cómo abren esas rosas, cómo abren esos claveles, cómo abren esas orquídeas, cómo tantas maravillas de la naturaleza, pero no nos damos cuenta en qué momento, ¿no? Es algo maravilloso, es una creación maravillosa. Así nos dice el Señor, como el grano de trigo que cae en tierra y brota y crece, así mismo Jesús, por medio del bautismo, siembra la gracia en nuestros corazones, hermanos. Esa gracia que debería ir creciendo. Pero muchas veces esa gracia es arrancada porque se esparció la gracia por medio del bautismo, pero vino la cizaña, vino el enemigo y arrebató toda esa gracia. Dos grandes parábolas nos enseña Jesús. La de la mostaza, una pequeña semilla, es una pequeña semillita,
¿Cómo llega a convertirse en un arbusto tan alto y frondoso? Como dice aquí el Evangelio, hasta los pájaros llegan y se anidan en él, ¿no? ¿Cuántas veces quizá nosotros, hermanos, podemos pensar que nuestras obras carecen de importancia? Debemos saber que las cosas intrascendentes, sencillas que nos parezcan, si las hacemos con amor, tienen mucha importancia ante Dios, hermanos. Toda obra hecha con amor es bien mirada por Dios y te la toma en cuenta, hermano. Llevamos el mensaje de Cristo. Muchas veces cuando llevamos el mensaje de Cristo podemos haber pensado, no llega, no toca los corazones de mi amigo, de mi amiga, de mi hijo, de mi esposo. ¿Qué hago? No está llegando, no está llegando. Pero no debemos desfallecer, hermanos, porque ante Dios toda acción, por muy pequeña que parezca, es grande y va a ir dando fruto. Tengamos el ejemplo de Santa Mónica, toda su vida de madre pidiendo por su hijo y su esposo. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que el Señor le concediera esa gracia de la conversión de su esposo y de su hijo? Pero ella no desfallecía, ella seguía. Ella tenía fe, no perdió la fe y Dios la escuchó. Hermanos, no desfallezcamos. El Señor sabe cuándo. Él sabe la hora, Él sabe en qué momento va a actuar. La persona que recibe la palabra de Dios y la pone en práctica se va a sentir más seguro en el camino, porque es Dios quien va a ser su fortaleza. Porque Dios es quien la va a sostener a esa persona, a ese hermano que está orando con fuerza, con fe. Es Dios que está ahí y no te va a soltar de su mano. No desfallezcamos en la oración, hermanos, perseveremos, tengamos fe. Muchas veces la respuesta de Dios es inmediata, solo Él sabe por qué. Otras veces se demora un poco. Pero nosotros no debemos perder la fe. Ahorita les digo, estamos pasando por una situación tan grande crisis en nuestro país, que no debemos de caer en la oración, hermano. Por mucho que nos parezca imposible que se va a solucionar la situación, por muy imposible que nos parezca, sigamos orando. Dios sí escucha la oración de sus hijos, hermano, pero tenemos que hacer fuerza y tener fe. Con la fuerza del Espíritu Santo, nuestra misión en favor del reino será como el grano de trigo, como la semilla de mostaza. Dejémonos inundar por la presencia del Espíritu de Dios para que dé fruto cada una de nuestras acciones, hermanos. No tenemos que ir a tierras lejanas. La vida del cristiano no es hacer las cosas por sí mismo. Y no tenemos que ir a tierras lejanas para llevar esa palabra, para sembrar el Evangelio, para buscar propagar el reino de Dios. Puedes empezar por tu familia, por tus amigos, por tu vecino, allá donde te encuentres. Y si te vas a sitios lejanos porque Dios a ti te lo permitió, qué bueno, hermano. Allí tú tendrás que dar fe de lo que eres, un verdadero cristiano, que no se avergüenza de Cristo, que lo lleva allá donde lo necesitan, allá donde vayas. La vida de un cristiano no es hacer las cosas por sí mismo, como les
decía, solos no podemos. Necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios. Puede hacer cosas grandiosas Dios, pero todo depende de la unión, de la relación que tengamos con Cristo, con Dios. Todo depende. Solos no podemos. Solos no, hermanos. Solos no. Tengo unas enseñanzas de San José María Escriba, ¿no? Nos dice, os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. O sea que todo lo que hagas con amor, Dios te lo va a bendecir. Dios va a bendecir cada acción tuya, por muy pequeñita que sea, si la haces con amor, si la haces en su nombre. Como les decía anteayer, que todo sea en nombre de Dios. El poder del nombre de Dios es increíble, hermanos. Que todas nuestras obras, la base de cada una de nuestras acciones, su base sea el amor, que nos mueva el amor a Dios y a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme, les invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si les ha agradado. Hagan clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan el Evangelio. Todos somos llamados a ser mensajeros del reino de Dios, de la buena nueva. Suscríbete si aún no te has suscrito e invita a otros a hacerlo. Y recuerda siempre que tenemos a un Dios Padre que nos ama. Tenemos a un Papito que nos ama demasiado, se puede decir. Un amor que no tiene fin. Que tengas un bendecido día, hermano en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.